Bienvenidos a una sesión más, esta la última de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a comentar para ustedes algunas de las ideas que expreso en mi libro Libertad, Esencia y Existencia. Y estamos ya, sí, en la última sesión relacionado con el tema de la existencia de la libertad y tiene que ver con el tema de el hombre masa. Y quiero comenzar citando nuevamente a Carlos Llano. Dice Llano en su libro Las formas actuales de la libertad: la actual sociedad, en relación con la libertad, ha efectuado una restricción de la natural amplitud en la que el hombre está constituido de origen, restricción que se manifiesta en la confusión práctica entre verbos de contenido conceptual bien distinto: querer, tener y hacer. La acción de querer ha perdido hoy su apertura omnímoda e irrestricta al conjugarse en inseparable pareja con la posesión de bienes materiales, querer, tener, y con la posible operación humana, querer, hacer, lo cual significa que el hombre ha limitado su libertad a la libertad de posesión, tener, y a la libertad operativa, la libertad para hacer. Pero ¿dónde queda esto que he venido llamando, tomando el concepto de Carlos Llano, la libertad óntica, la libertad de ser? Los proyectos en el orden operativo humano no llegan a ser decisivos, pierden su amplitud y apertura si están desgajados de las decisiones pertenecientes al orden óntico, a la dimensión del ser que deciden el ser del hombre. ¿Sí? Libertad de posesión y libertad operativa, que al margen de la óntica función rectora que respecto a ellas debería ejercer la libertad óntica, esclavizan al hombre, por más paradójico que esto pueda ser. Sin pleno ejercicio de la libertad óntica, las demás libertades, la libertad para ser y la libertad para tener, esclavizan. El hombre libremente se ha esclavizado al bien tener y al bien hacer, que conducen al bienestar, habiéndose olvidado del bien ser. Habiéndose olvidado del bien ser. Bueno. Dice John Stuart Mill, ¿sí?, a mediados del siglo XIX, que la tendencia general de las cosas a través del mundo, mediados del siglo XIX, es hacer de la mediocridad el poder supremo de los hombres. En la historia antigua, en la Edad Media y en menor grado a través de la transición del feudalismo a los tiempos presentes, el individuo fue un poder en sí mismo. El individuo fue un poder en sí mismo. Y si tenía grandes talentos, era una potencia considerable. Actualmente los individuos están perdidos en la multitud. Hasta aquí la cita de Smil, ¿sí? Este fenómeno social, los individuos perdidos en la multitud, que señaló John Stuart Mill ya a mediados del siglo XIX, es hoy en día, ¿sí?, primer cuarto del siglo XXI, uno de los principales problemas del ser humano, y sobre todo del ser humano que pretende forjar su ser trascendiéndose a sí mismo. Vuelvo a Wilhelm Röpke, a quien mencioné al final de la última sesión. No ver en esta masificación, en sentido de disolución espiritual y moral, el auténtico núcleo del mal, y no advertir que su superación es el presupuesto supremo de cualquier posible salvación de nuestra cultura, implica estar condenados al fracaso en el intento de devolverle al hombre la dignidad óntica. Es decir, ya John Stuart Mill, a mediados del siglo XIX, notó este fenómeno que luego analizaría de manera muy acertada desde mi punto de vista José Ortega y Asset en el siglo XX, que es el hombre masa. Si hay algo que se opone de una manera sistemática a la libertad óntica del hombre, es esa masificación entendida, como la entiende Röpke, como una disolución espiritual y moral, ¿sí? Una persona es aquel ser humano con una configuración espiritual y moral propias, racionalmente adquirida, voluntariamente puesta en práctica y sometida a aquella. Aquel hombre que carece de dicha configuración no es realmente una persona,
sino un hombre masa. Un hombre masa. Recuerdo la definición que dio Boecio, el famoso filósofo, ¿sí? Si mal no recuerdo, en su libro, ¿sí?, La consolación de la filosofía, de la persona. Decía que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia individual. Una sustancia, desde el punto de vista filosófico, es aquella realidad que existe por sí misma y que es soporte de una serie de cualidades, como somos los seres humanos. Existimos por nosotros mismos, no en el sentido de que nos hayamos dado la existencia y la esencia, sino en el sentido que nosotros decidimos y elegimos nuestras conductas, ¿sí? Sustancia individual, somos individuos, ¿sí?, de naturaleza espiritual, ¿sí? Bueno, dice Ortega y Gasset, el hombre masa carece simplemente de moral, que es siempre por esencia sentimiento de sumisión a algo, conciencia de servicio y obligación, consistiendo la rebelión de las masas en la desmoralización radical de la humanidad, que a su vez consiste en la ausencia de la conciencia del servicio y obligación, es decir, en simple liberación, sentimiento de no sumisión, y en ausencia de proyecto, sentimiento de sumisión al proyecto y al compromiso que éste implica. Ahí repito esta idea de Ortega y Gasset. Dice Gasset, Ortega y Gasset, el hombre masa carece simplemente de moral, que es siempre por esencia sentimiento de sumisión a algo, por ejemplo, a los fines que uno mismo se ha propuesto en la vida, ¿sí?, y al uso de los medios necesarios para lograr esos fines. El hombre masa carece simplemente de moral, que es siempre por esencia sentimiento de sumisión a algo, conciencia de servicio y obligación. Hasta ahí la cita de Ortega y Gasset, a la cual yo agrego, consistiendo la rebelión de las masas, ¿sí?, esto lo dice Gasset, en la desmoralización radical de la humanidad, que a su vez consiste, esto ya lo digo yo, en la ausencia de la conciencia de servicio y obligación, es decir, en simple liberación, sentimiento de no sumisión, y en ausencia del proyecto, sentimiento de sumisión al proyecto y al compromiso que éste implica, ¿sí? Dice Cormac Burke, el hombre moderno quiere ser libre de, pero su problema consiste en que no sabe para qué debe ser libre. Y, esto ya lo digo yo, al no ser capaz de concretar un proyecto en relación a su propia vida y respecto al cual asuma un compromiso, se convierte en hombre masa, en hombre multitudinario, quien únicamente logrará individualizarse si adquiere personalidad. En el sentido, dice Carlos Llano, ¿sí?, de hacer de su vida un proyecto propio, pensado y decidido por sí mismo y viviendo coherentemente con él, ¿sí?, viviendo coherentemente con él, ¿sí? Es decir, queremos ser libres de, pero una vez que somos libres de, que nos hemos liberado, digamos así, de nuestras ataduras, muchas veces no sabemos para qué. ¿Cuántas personas realmente están viviendo una vida decidida por ellos, conscientemente decidida por ellos? ¿Sí? ¿Cuántas personas están viviendo en este sentido de manera verdaderamente individualizada en función de sus propias decisiones? En función de sus propias decisiones. Para alcanzar este ser que queremos ser, si es que realmente queremos serlo, ojo, ¿sí?, y por lo tanto al cual aspiramos, es necesario comprometernos con el proyecto que, una vez autoimpuesto, definirá nuestra existencia. Menciono a Joseph Fabry.
Aunque la libertad de rechaza la autoridad exterior, la libertad para exige una autoridad autoimpuesta proveniente del interior. Nuevamente la libertad como autodeterminación. En la libertad podríamos definirla como la facultad para imponernos a nosotros mismos, ¿sí?, el tipo de persona que queremos ser. Ahora, ¿que queremos ser en función de qué? Fundamentalmente, ¿sí?, del conocimiento de la verdad y de la procuración del bien. Vuelvo a estos dos valores, verdad y bien. Verdad y bien. ¿Sí? Nuevamente Fabri. Aunque la libertad de rechaza la autoridad exterior, la libertad para exige una autoridad autoimpuesta proveniente del interior. A lo cual yo agrego, en esforzarse por actualizar el proyecto óntico, lo que implica autoimponerse la disciplina necesaria para lograrlo, consiste la rebelión del individuo, mismo que lo define en términos de Ortega y Gasset como un ser noble, ya que, dice Ortega, nobleza es sinónimo de vida esforzada, dispuesta siempre a superarse a sí misma, a trascender de lo que ya es hacia lo que se propone como deber y exigencia. De aquí que llamemos masa a este modo de ser hombre, no tanto, y esto es muy importante, porque sea multitudinario, ¿sí?, cuanto porque es inerte. ¿Sí? A ver, el hombre masa no es masa por ser multitudinario, sino por inerte. ¿Y qué quiere decir que es inerte? Que él no decide, que él no se decide, y por lo tanto alguien decide por él, ¿sí? El hombre masa es el hombre inerte, y no puede ser de otra manera, ya que lo que mueve al hombre en la esfera propiamente humana, es decir, en la del entendimiento y la voluntad, es precisamente, siguiendo a Wilhelm Röpke, la vida espiritual y las acciones éticas mismas que faltan en el hombre masa, ¿sí? Nuevamente Röpke, la masa, como estado crónico, es un estado al que se ven arrastrados en número creciente de hombres de nuestra época y que se convierte para ellos en forma permanente de su existencia. Bajo este proceso puede entenderse, en primer lugar, un proceso que en su esencia es de índole moral y espiritual. Piénsese en la superficialidad, uniformidad, falta de independencia, carácter gregario y vulgar altura media de las ideas, en el creciente predominio de la cultura superficial, en la destrucción de la jerarquía necesaria de las realizaciones y las funciones espirituales, en el desmoronamiento de la pirámide cultural y en la arrogancia con que este Homo incipiens gregarius se propone a sí mismo como norma y sofoca todo lo que es más delicado y profundo. A ver, esta degradación de la que habla Röpke, un ejemplo, lo que ha sucedido en la música. Me voy a los extremos. Por un lado, y lo menciono porque es mi favorito, el concierto emperador de Beethoven. Y por otro, cualquier canción de reggaetón. Bueno, ahí vemos esta degradación. Y claro, ¿cuántas personas escuchan reggaetón? ¿Y cuántas personas escuchan el concierto emperador de Beethoven? A esto es a lo que se refiere Röpke. Ortega y Gasset opina algo semejante. Dice el filósofo, lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiera. La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. ¿Sí? A ver, muchísimos programas de radio y televisión han caído en una vulgaridad que hace apenas algunas décadas hubiera sido impensable. Simple y sencillamente en el uso del lenguaje. Y si se piensa que exagero, ¿sí?, medítense las siguientes palabras nuevamente de Wilhelm Röpke. Los rasgos de la moderna sociedad de masas se han marcado cada vez más y de forma indubitable, y sus peligros son hoy mucho más alarmantes y estremecedores, debido principalmente al funesto poder
con el que nuestra moderna civilización industrial, urbana y masificada sabe destruir todo lo que significa belleza, dignidad, armonía y poesía, arrebatándole al hombre un poder vital del que no se puede prescindir. Todo esto como efecto principal del destruccionismo revolucionario propio de la modernidad, así como de la repercusión devastadora del utilitarismo y el conocimiento y el economicismo y el materialismo sobre la vida. Y esto lo dice Wilhelm Röpke, que fue economista, y aquí está criticando algunas de las consecuencias de la vida contemporánea. El hombre debe ejercer su libertad para descubrir valores e ideales que den un sentido verdaderamente humano y personal individual a su vida, poniéndolo en tensión hacia algo que lo haga trascenderse a sí mismo. La rebelión del individuo debe ser una rebelión del orgullo, entendiendo por la necesidad que tenemos los seres humanos de adquirir aquellos valores morales y espirituales que hagan que nuestra vida sea digna de mantenerse. ¿Sí? La última de las libertades humanas, Viktor Frankl, la última de las libertades humanas consiste en la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y aquí la pregunta es: ¿cuál es nuestra decisión personal frente a esta sociedad que va en contra, sí, en muy buena medida, de los valores por los cuales realmente vale la pena vivir? Pues hasta aquí esta última sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, ¿sí?, dedicado a comentar para ustedes algunas de las ideas expuestas en mi libro Libertad, Esencia y Existencia.